Bueno, de las 4 fuentes, la cosmológica y la antropológica son las que más necesito tiempo. Las otras 2 son un poco más sencillas de digerirlas. Vamos a la segunda fuente, la fuente antropológica. La fuente antropológica. Voy para eso a leer el concepto que nos da de lo que es la antropología. ¿Qué es la antropología? Es el estudio de la humanidad, sus sociedades del presente y del pasado, así como las diversas culturas y formas de organización e interacción social que se ha creado. En pocas palabras, la antropología es la historia del ser humano, todo su concepto, todo su plenitud y todo su contingente. Entonces, si hablamos de humanidad, la antropología estudia la humanidad porque ese es su estudio de la sociedad, de su cultura, de su organización presente y pasada. Entonces entendemos que si hablamos de humanidad, nos habla de su anatomía, de su contexto social, de su arte, de su ciencia, de su historia, de su geografía y de su folclore. ¿Y saben qué? Todo lo que les acabo de decir son fuentes para nuestras predicaciones. Toda la visión antropológica del ser humano a nuestra vida y a la experiencia de la predicación es la materia prima. Pues Dios siempre le ha gustado revelarse a través de los acontecimientos de la historia de la humanidad. Pero para eso tenemos que estar muy atentos. Y tenemos que aprender a nosotros a asomarnos por la ventana del tiempo para ver las grandes enseñanzas de personajes pasados, de gente sencilla, de héroes, de guerras, hasta lo que son situaciones limítrofes, folclore y cultura, que son motivos de nuestra predicación. Y para eso voy a topar así 4 ejemplos. La primera que nos habla en Romanos capítulo 12, versículo 4, versículo 8. Esto ya lo hizo San Pablo. San Pablo ya tomó Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 8. Recuerden que la predicación, todos los textos están ahí, les voy a mandar. San Pablo ya tomó la visión antropológica cuando él habló de la unidad del cuerpo de Cristo a través del propio cuerpo. ¿Qué nos dice? Porque así como un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. En este primer ejemplo, San Pablo toma la visión antropológica, que es la unidad de un cuerpo con sus órganos, con su identidad, para hablar de los problemas graves que tenía la división en la iglesia. Tomó la visión antropológica para hablar de la unidad, para que la gente entienda con claridad cómo tenía que ser dentro de la iglesia. No todos son cabezas, no todos son ojos, no todos son pies, no todos son oídos. No todos son maestros, no todos son discípulos, no todos son apóstoles, no todos hablan en lenguas, no todos interpretan lenguas. Y Pablo, tanto en Romanos como en Corintios, y al menos Corintios, que era una comunidad súper complicada y súper dividida, hizo entender en ese capítulo el sentido de la unidad. ¿Cómo? Tomando el cuerpo. ¿Se da cuenta? Ya lo hizo San Pablo. Pero vamos a tomar 2 ejemplos más. Por ejemplo, personajes en la historia. Vamos a tomar a Miguel Ángel. Sabemos quién es él. A Miguel Ángel, esas hermosas esculturas maravillosas. ¿Se ha visto usted esas obras que son, pero que usted ve que son realmente, no hay un desperfecto? Son perfectas en mármol. No son unidas, son talladas. Entonces le preguntaron, maestro, ¿cómo es que usted puede hacerse tallado? O sea, de un bloque de mármol, él sacó pues a Cristo a los pies de María cuando bajó de la cruz y cosas así tan formidables. ¿Cuál fue la respuesta de Miguel Ángel? Dice, a mí ya me traen la escultura hecha. Lo único que hago es sacar los pedacitos, dice. ¿Se da cuenta? ¿Qué es aplicable esto al discernimiento? Es que nosotros como servidores tenemos que aprender a sacar
esos pequeños pedacitos en las ovejitas que Dios nos ha dado. Que como servidores, Dios nos entrega a nosotros a través de ese mármol en bruto, pero tenemos que tener el cariño, la dedicación, el trabajo, el empeño, el contingente de evangelización para de ellos solo sacar lo que estorba. ¿Y qué es lo que estorba? El pecado de la vida anterior, ese hombre viejo, y cada vez que salen esos trozos, ¿qué queda? Queda lo mejor, la obra de Dios en sus vidas. ¿Se da cuenta? ¿Cómo utilizamos la visión antropológica para poder sacar un discernimiento acerca de cómo poder llevar adelante a los hermanos de grupo oración? Otra fuente dentro de la antropología, por ejemplo, son las biografías. Tomando a Thomas Alva Edison, que ustedes saben, él fue el que inventó el foco, pero él no lo hizo de la noche a la mañana. Dicen que él dedicó 3 años investigando la fibra incandescente que prendía el foco e hizo más de 2000 pruebas. Y la gente le decía que desista. Dicen que hasta él puso tallarines, decía, a ver si le funcionaba para que se prenda. Él hizo con un montón de 2000 pruebas. Imagínense. Y cuando él respondía decía, esta es una forma más de cómo no se tiene que hacer el foco, decía él. Pero la gente se veía, desiste, no es posible. Pero él seguía y logró el objetivo. Y gracias a él es el padre de la luz moderna. En esto, con él sacamos una visión, la perseverancia. ¿Queremos hablar a la gente de perseverancia? Queremos decirles de que sigan adelante, que no desistan, que muchos de aquí, por ejemplo, de la formación, muchos están como Thomas Alva Edison. Están una y otra, intentando, mi hermano. Es un camino de perseverancia, un camino de crecimiento, un camino que no sale de la noche a la mañana. Haga 2000 intentos de predicación y le prometo que la 2001 va a ser perfecta. Un camino de perseverancia como Thomas Alva Edison. Pero el problema es que tenemos que empezar por el primer fallo, por la primera forma de pararnos al frente y hablar y hacerlas. Recuerde que cada predicación que haga será simplemente la prueba de que la siguiente será mucho mejor. No pretenderá usted que en la primera, hermanos, y usted sea el siguiente Salvador Gómez, pues no es cierto. No va a pretender eso, sino que usted tiene que de la primera a la segunda, a la cuarta, a la quinta, a la 10ª. Usted cuando llegue a su predicación número 50, volverá a ver que la predicación número 1 no es la misma, no es igual. Ha madurado, ha crecido, ha mejorado, ha establecido mejores parámetros. Vean, utilicé esto para exhortarles a ustedes. Amén. ¿Se da cuenta cómo nos ayudan las fuentes? Vamos a la cuarta. Vamos a tomar dentro de la antropológica algo que para mí me gusta mucho. Y me acuerdo que una vez estaba con mi esposa y mis hijos en ese lugar, y usted va a saber dónde estaba metido. Y después estábamos ahí, cuando una hermana se asoma del grupo. Hermano Rubén, me asusto. ¿Cómo está? Le digo, qué gusto. ¿Y qué hace usted en estos lugares? Yo me quedo viendo y salgo para afuera a ver dónde estoy metido, pues ahí. Le digo, aquí estoy, le digo, vengo a ver tu historia, le digo. No, dice, usted tiene que estar orando, dice. ¿Qué hace aquí? Me dice, en estos lugares. Por favor, estaba en el cine, oiga. Del cine les voy a hablar correctamente, del cine. Y eso voy a hacer alusión de una experiencia que vivimos con Salvador Gómez cuando él vino la primera vez acá en el año 2019. ¿Se dan cuenta hace qué tiempo le digo esta historia? Y le pusieron a predicar a él a un colegio entero de guambras, de chicos, de jóvenes, en la Inmaculada, llenito, y no paraban de hablar como bungas. Y yo me senté con mi esposa y le dije, yo le dije, qué mal discernimiento traer al hermano acá, digo yo. Y ahora, entre tanto, ¿qué va a decirles? Cállese, con la voz que tiene, ¿no? Le digo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo les evangelizó y cómo les cayó y les predicó al punto que terminaron llorando de esos chicos? ¿Cómo fue? Comenzó a relatar y a conversarles del Rey León. Su predicación fue el Rey León. No cogió más, como comenzó a hablar de Simba,
de Timón, de Pumba, y comenzó a cantar con ellos Hakuna Matata. Y los guambras, cómo cantaban Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hasta nosotros éramos que nos decía después. Hakuna Matata. Y eso se dio de memoria la canción. Y les explicaba a los chicos que en la vida diaria quién es Timón y Pumba, ¿no? Que vamos a encontrar muchos que nos van a... ¿Cuál es la palabra de ellos? ¿Cómo es? Hakuna Matata. ¿Pero qué dice la palabra? ¿La cantan? Es como vivir. Siga. ¿Qué más? ¿Se está recordando un poquito? ¿Cómo? Eso, sin preocuparse. Hakuna Matata. Hay que vivir sin preocuparse. Entonces, así entender que va gente en la vida que nos va a hablar eso, decía a los jóvenes, que se va a asomar Timón y Pumba. Y van a querer llevar a la vida sin preocupaciones. Y comenzó a hablarles y los guambras. Y después de eso les habló de Simba, cuando Simba ya se huyó y volvió como rey. Y les habló en inglés. Dijo, yo cuando veía al Rey León, dice, me quedé impactado en las palabras del rey cuando se apareció en el cielo, dice. Y toda la frase les habló en inglés, ¿no? Remember. Y con los que tienen uno de león, no les decía a los guambras. Remember. ¿Y cuál es la frase que él utilizó para llegar al clímax de su predicación? Es la que le dijo Mufasa a Simba cuando estaba ahí al frente del lago, ¿se acuerdan? Cuando estaba él huyendo del desierto y se encontró con el mono. Fue en el momento que el rey se aparece y le dice Mufasa a Simba, me has olvidado, dice. Entonces él dice, no te he olvidado, le dice Simba. Dice, me has olvidado porque has olvidado quién eres. Por tanto me has olvidado. Mira en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida. Recuerda quién eres. Eres mi hijo, el único y verdadero rey. Recuerda quién eres. Y les describía la escena, el lugar. Los guambras eran llorando. Tarea ir a ver el Rey León. Tarea ir a ver el Rey León, dice. Eran llorando y yo también era así. Y después les decía, jóvenes, ustedes han olvidado quién son. Ustedes son hijos de Dios. Y se han dejado desterrar, decía, por sus amigos, por las pasiones, por todo. Les exhortaba, les hablaba. ¿Y cómo les predicó? Cantándoles Hakuna Matata, hablando del Rey León. Pero eso sí, se las sabía bien. Hasta en inglés se sabía las frases. Cosa que yo me quedé sorprendido. Porque ¿cómo llego a jóvenes de esa forma, pues? Entonces dan cuenta cómo el predicador utiliza todas las herramientas para dar gloria a Dios. Y usted no puede sentarse en una película simplemente y ya dormirse. Si no, usted dice, esta película, ¿qué enseñanza me dejó? Yo con mi esposa siempre termino una película y comienza la retroalimentación. ¿Qué Dios nos deja en esta película? ¿Qué nos deja para poder enseñar? ¿Y qué me deja para mi propia vida? Miren, les acabo de hablar de 4, pero hay mucho más. Les acabo de hablar hay muchas cosas. Me podría pasar la tarde explicándoles. No puedo, pues es su trabajo. Y en los textos que mando, ahí está más ampliado. Tienen que leer. Y espero que estén leyendo. Porque vamos a ver en el folclore, en el arte, en la sociedad, en la cultura, en las guerras. Las guerras de la historia de la humanidad son materia para predicar. Las situaciones políticas. Pero, y le voy a decir, eso sí le voy a decir, y que quede bien claro. No venimos solo a contar historias, sino venimos a fundamentarlas en el contingente poderoso de la palabra. Entonces el predicador debe encarnarse en la vida de los hombres, porque Jesucristo nos salvó encarnándose en la historia del ser humano. Vean, no bajó Jesús de las nubes, les voy a salvar. Jesús, ¿cómo nos salvó? Encarnándose en el vientre de su madre. Fue un niño. Y el predicador no vive desencarnado de la vida, de los acontecimientos.
Vivimos las mismas luchas, las mismas penurias, las mismas dificultades, el mismo sufrimiento. Y eso es lo que nos permite a nosotros predicar al pueblo de Dios las mismas situaciones. No vengo como gringo, no. Hablarles del primer mundo. No, hermanos, todos estamos viviendo las mismas dificultades. El predicador reconoce los valores de cada cultura, pero también denuncia los antivalores de cada cultura, ¿ya? El objetivo es denunciar la ausencia de Dios en un mundo pagano, como anunciar también su presencia divina en medio de las circunstancias de la vida. El predicador no se puede, hay predicadores, y esto es un punto, que se ponen a hablar solo del infierno, de los diablos, se ponen a hablar de la gran tribulación, de la bestia, se ponen a hablar de temas controversiales, que el Vaticano, que los cismas. Hermano querido, ¿cómo puedo hablarles de la gran tribulación? Si la gente por lo menos quiere saber cómo salir de sus pequeñas o grandes tribulaciones diarias. Me hablan del arrebatamiento al cielo, mientras en mi casa no tengo que dar de comer o vivo situaciones en las que necesito la palabra de Dios como un bálsamo. No podemos estar desencarnados solo hablando de diablos, porque hay predicadores y hay gente que más habla del diablo, que Dios reprenda a sus pies, que de Jesucristo como Salvador. Y eso les decía yo esa semana fue en mi grupo, les digo, no nos centremos tanto del ladrón que roba, sino del pastor que da la vida por sus ovejas. Se pasan un minuto hablando del enemigo y al final Jesucristo nos salvó. No, más hablemos de quién es el que nos salva, porque el enemigo Jesús ya le venció. Amén. Amén. No solo hablamos de los problemas, sino también de las soluciones, porque fácil es hablar de los problemas, hermanos, de eso es sencillísimo. Se encontraron dos señoras del grupo de oración y la una le pregunta, ¿y vos cómo estás? Le dice, aquí, le dice, con la mitad de mi cuerpo adolorido. Y la otra hermana, casi digo de fuente de vida, voy a decir ya, para que no se enojen los otros grupos. La otra le dice, dichosa tú, porque a mí me duele todo el cuerpo, dice. O sea, no nos encontramos, hermanos, a lamernos las heridas. No, por favor, sino nosotros con la luz de Dios a dar sabiduría, luz al pueblo de Dios. Tampoco no somos profetas de desventura. El predicador no es profeta de desventuras. En pocas palabras, yo les he dicho a los hermanos del ministerio, no sean pájaros de mal agüero. No somos pájaros de mal agüero, mi hermanos. Nosotros estamos llamados a anunciar la misericordia y el amor de Dios en medio de los acontecimientos dolorosos y escandalosos que vive nuestra sociedad. Por ejemplo, cuando nos mandaron a toque de queda y fue todo el problema de aquí de seguridad del país, ¿cómo empezaron? Y eso nos jugaron la Barcelona el primer día, lanzándonos del terror y el miedo a toditos. ¿Dónde? Desde el celular. Y comenzaron a repartirse, comenzaron a hablar, comenzaron a fomentar el miedo de tal manera que un momento yo les dije a los hermanos, por favor, dejen de compartir y empecemos a ser mensajeros de buenas noticias, mensajeros de paz, del amor de Dios, de las promesas del Señor, porque nadie quiere pájaros de mal agüero. Así que cuando nosotros llevemos la palabra, es la palabra de esperanza en medio de nuestras propias tribulaciones, como un bálsamo para mi propia vida, porque empieza de mi vida y de ahí se traslada a los demás. Entonces, nos va a hablar en este momento ya la tercera fuente, la revelación. Vamos a la tercera fuente. Ya vamos, voy a tener que hacerlo en quinta. Esta es más pequeña realmente, con esta ya vamos terminando. La fuente de la revelación es la tercera y no hay fuente más grande, más maravillosa que el contingente de la palabra. San Jerónimo nos dice, y repitió San Juan Pablo II esta misma frase: el que desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Y aquí, predicador que desconoce las Escrituras, o sea, no podemos pararnos al frente. Por eso es que en esta formación les estamos empujando a conocer las Escrituras. El audio, la meditación de la palabra, el evangelio del día. Y hermanos, no a camino de tortuga. Por favor, eso les pido.
no a camino de tortuga, sino a camino de liebre. No importa que no les vaya quedando, lo importante es que en el corazón se va impregnando. No se preocupe, porque no es la primera vez que va a leer el Evangelio de Juan. Aquí tiene que volver otra vez al Evangelio de Juan. Y las veces que necesite ir al Evangelio de Juan, las veces que usted necesite de la palabra de Dios. Entonces, la palabra es la máxima revelación para el predicador. La máxima la máxima fuente es la palabra. Ningún libro, ningún texto, nada sustituye al poder sanador, liberador, transformador de la palabra. Y les exhorto tanto a muchos grupos cuando yo he ido, les digo, hermanos, ¿cómo está el mes? Es que vamos a hablar de esta vida de los santos, vamos a hablar del catecismo, vamos a hablar de las encíclicas, vamos a hablar del Vaticano II. Digo, ustedes están preparados para ser, creo que obispos, les digo. ¿Y cuándo tocan el poder de la palabra? Cuando hablan del poder redentor del Evangelio. Los grupos de oración tienen que ser 45 minutos del poder del Pentecostés, de la alabanza, y 45 del poder del Evangelio. ¿Quiere usted dar curso, mis hermanos, del magisterio? El día sábado. El día del grupo, hermanos, tiene que usted vivir el carisma. Y más aún el poder redentor de la palabra es la única que nos levanta en medio de la crisis. Entonces, hay un peligro que caen los predicadores. Primer peligro: concentrarse en espiritualidades. Y en vez de transmitir el bálsamo de la palabra, empiezan a transmitir su propia espiritualidad o cosas que han escuchado. Hay predicadores que son expertos en hablar de revelaciones privadas, apariciones de la Virgen. Y eso, vaya, las redes sociales. Es increíble los millones de gente y likes que ve. Que el gran cisma del Vaticano, que el obispo ni sé cuánto, y hay video tras video y cosa tras cosa y tras cosa, y vaya a ver la gente metida en esos materiales, y la gente desvirtúa el poder del Evangelio para meterse en eso. Es que todo lo de iglesia, pues, y pensamos que todo es lo mismo, y ¿sabe qué? No todo es lo mismo. Y usted no puede sustituir el poder sanador de la palabra para meterse en ese tipo de cosas. Peor empezar a hablar de revelaciones perdón. Las cadenas. No, en las cadenas, eso ya es de niños espirituales. Estamos hablando de cosas avanzadas y aquí eso ni siquiera tenemos que hablar de eso. El predicador no tiene que centrarse en ser un expositor de este tipo de cosas, sino llevar la gracia sanadora y salvífica de la palabra. No hay fuente más grande, y por eso hoy, hermanos, la palabra está aquí en todo su esplendor. Por eso que empezamos hoy diciendo: Dios ha hablado a su pueblo, aleluya, y su palabra es eterna, aleluya. Aleluya. Esa es la palabra de Dios, transformadora, nos cambia, nos sana, nos vivifica, nos levanta. Y eso tiene que hacer con el pueblo de Dios. Segundo peligro de los predicadores, y es que dentro de esta fuente, ¿no?, comienzan a complicarse, y ahí sí tengo que leer, hermanos, con elucubraciones teológicas, ¿sí? O sea, vean, por favor, las palabras rimbombantes y los términos teológicos, déjenle cuando usted se vaya a Estela, se vaya a algún lugar o una exposición, a la gente, hábleles con palabras sencillas. A las personas, háblenles con la sencillez del Evangelio. Jesús vino y predicó: miren las aves del cielo, los lirios del campo. Eso les habló. ¿O qué les vino a hablar? Bueno, primera predicación, les voy a hablar del séptimo cielo. Verán los ángeles. Jesús jamás topó esos temas. Hablaba de cosas tan sencillas. A la samaritana le habló del pozo, del agua de vida, de las cosas diarias y sencillas de las que él estaba. Ningún tipo de confusión teológica.
¿verdad? No sé cuando le dijo, Pedro, ¿y tú quién crees que soy? Señor, tú eres la doxología, tú eres la encarnación, tú, o sea, Jesús dice, ¿soy qué? ¿Soy qué? Le dijo Jesús. No, eres el Hijo del Dios viviente. No salió con palabras rimbombantes Pedro cuando dio el acto de fe supremo. Y a veces hay algunos predicadores que por hacerse los chéveres, los entendidos, que ellos saben bastante, y empiezan a citar que un santo, que un magisterio, que de un lado, que el otro lado, que de esa parte, que palabras teológicas, y vamos a hablar de la sinodalidad en este tiempo sinodal, y que esto, que cuánto, que dice qué. Y mientras la gente está ahí, hermanos, pero que no le entienden nada. Y el otro está pero embalado ahí. ¿Y eso qué quedó en el pueblo de Dios? ¿Qué quedó en el corazón de la persona? Nada. Solo quedó en aquel que habló. Tremendo pavo real. Tremendo que estaba mostrando todos sus dotes de sabiduría, sapiencia. Entonces eso es ya un acto muy personal mío de vanagloria. Yo les pido, por favor, porque ustedes están llamados después a predicar. Sean sencillos en sus predicaciones. Habían dos grandes predicadores. Uno dice que se llenaban toda la gente, y otro sacerdote que predicaba en un pueblito. De repente le dijeron a este gran predicador, oye, dice, acá también hay un gran sacerdote, dice que predica, y muchos van allá. Vamos a ver, vamos, dice ya. Y se van al otro pueblo. Y él se va, le escucha. Dice, ¿qué te pareció? Dice, mira, dice, muy cuestionado, dice este predicador. Dice, mientras la gente conmigo sale contenta, con él salen convertidos. Dice. Entonces tenemos un peligro, que en nuestra predicación la gente salga bien contenta, pero no convertida, no cuestionada, no con un propósito de cambio, no con un propósito de transformación de vida. Contentas, bien alimentadas, entretenidas, algunos bien dormidos, ¿no es cierto? Pero no ha habido una transformación, y la palabra es la que transforma, la que cambia, la que nos tiene que ponernos frente a lo que es el contingente del Señor y decir, yo no puedo seguir como estoy, no puedo. Y un tercer peligro o tentación que caen los predicadores es y este sí, mis hermanos, es algo que yo ando viendo por todos lados. No llevar la Biblia, no llevar la palabra. Y muchos predicadores modernos ya ni siquiera la llevan física, sino digital. No, mi hermanito, la palabra es la palabra. Voy a un grupo, les digo, muy bien, vamos a sacar las Biblias, sacan los celulares. Yo, bueno, ya, pues ponga la Biblia, ponga en su corazón. Bueno, empieza. Creo que Dios me está hablando, dice. Después les digo, bueno, hermanos, ya, coja la palabra y bésela, el celular. No, pues ya, pues ya tanta sinvergüencería, no, pues ya. Pues la palabra no puede ser sustituida. Y ustedes como predicadores tienen que ustedes tener su Biblia, que la llevan a todas partes, su Biblia en su cuarto, su Biblia en su estudio. Oigan, pero todas abiertas y leyéndolas, ¿no? Ustedes tienen que preocuparse de no tener una, sino tener la latinoamericana, la de Jerusalén, la de las Américas, una de estudio, la casa de la Biblia, posiblemente las tengo físicas ahí, las tengo para meditar. Y jamás en una predicación sustituirla por un celular. Y comenzar ustedes a exhortar la dignidad de la palabra, porque hoy es una facilidad, sí, o sea, yo tengo 4 también en mi teléfono, pero no podemos nosotros pretender que la gente lleve el celular y no la Biblia física. Entonces, y lo último, recuerde que nosotros predicamos la palabra, no damos charlas. Hermanito, una charlita, ratito. No damos charlitas porque no somos charlatanes. Predicamos. Hermano, venga a predicar, no venga a dar charlas. Charlas le voy a dar de no sé, de hábitos, charlas le voy a dar de, no sé, de política, pero predicar la palabra, venga a predicar la palabra. Entonces, también nuestro objetivo de que nosotros vivamos todo este contingente de la palabra
es porque también, y este es un cuarto y terrible, porque esta termino ya lo que es la última, esta fuente, es una de las peores y nefastas consecuencias que en la iglesia puede haber. Y eso nos va a revelar en 1 Samuel 3, que usted esta semana imagino que ya terminaron Samuel. Y facilito, hermanos. 1 Samuel 3, capítulo 3, versículo 3 y versículo 7. 1 Samuel 3, versículo 3 y versículo 7. ¿Sí? ¿Entendió? Ya. ¿Qué dice 1 Samuel 3, 3, 7? Dice: aún no estaba apagada la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el templo de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Ese es el versículo 3, versículo 7. Samuel no conocía todavía a Yahvé, pues la palabra de Yahvé no le había sido dirigida aún. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este punto se llama nefastas consecuencias. ¿Por qué? ¿Y por qué tomo esta en el punto de la revelación? Porque dice que Samuel dormía frente al arca, servía en el arca, y nos dice el versículo 7 que a pesar de estar ahí, ¿qué dice el versículo 7? No conocía la palabra de Dios porque no había sido revelada. Y hay mucha gente metida en la iglesia, que sirve en la iglesia y está en la iglesia y no le conoce a Dios. Y no le conoce, definitivamente no le conoce. ¿Y sabe por qué no le conoce? Por sus frutos, por su forma de tratar, por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de comportarse. Están ahí metidos porque no tienen nada más que hacer. Porque posiblemente es un hobby, un espacio, en la casa no les soporta, no sé qué hará ahí. Pero lo único que hace es hacer la vida de cuentos al resto de fieles. Y mucha gente está metida en la iglesia a veces así. Y a veces, y espero que no sea nuestro caso, porque el predicador habla de a quien conoce, de a quien ama. Y yo hablo de quien estoy enamorado, y se llama Jesús. Pero ha habido nefastas consecuencias de muchos que están en la iglesia metidos, pero que no conocen a Dios. Están ahí. Y nuestro llamado es llevar la luz de Cristo a todas estas personas. Y terminamos con la última. Ahora sí, la cuarta. Les dije las últimas dos son un poco más cortitas, pero no menos importantes, ¿no? La cuarta, que la vamos a estudiar con más profundidad, se llama la fuente del magisterio. Ya aquí sí, mis hermanos, la fuente del magisterio. Son los últimos 4 minutos que me tomo, y no porque no sea importante, sino porque quiero que usted entienda conceptos clarísimos. Primero, la auténtica interpretación de la Biblia le pertenece a la Iglesia Católica. La auténtica interpretación. Y la iglesia, como madre y maestra, ha sido la guardiana de la verdadera interpretación de la misma. ¿Por qué? Porque nosotros no nos basamos solo en las escrituras, sino nos basamos en el magisterio, en la tradición. Nosotros tenemos varios contingentes. Cuando hablamos de magisterio, es en la base sólida del catecismo. Cuando hablamos de magisterio, de la base sólida de lo que es las cartas de los santos padres a la iglesia. Cuando hablamos de magisterio, hablamos de la vida de los doctores de la iglesia que se nos ha sido entregadas, ¿verdad? Y cuando hablamos de tradición, es todo 2000 años de iglesia que nosotros vivimos. O sea, el magisterio para nosotros es la guardiana de no caer en lo que cae el protestantismo. ¿Y qué es lo que cae el protestantismo? Lo que se conoce como la libre interpretación de la Biblia. Y cuando nosotros, es que podemos caer también en la libre interpretación, y ahí sí es cuando la Biblia desemboca, mis hermanos, en la boca del predicador y lo que él piensa que lo que es. Y le puede decir a la Biblia, le puede hablar, que la Biblia diga cualquier cosa, cualquier disparate. Y la única que a nosotros nos da un contingente sólido para predicar es el magisterio. Entonces, por eso es que les he dicho yo, por ejemplo, en mi grupo les digo a todos aquí, les digo, el predicador nos dice, lo que les voy a predicar, lo que yo entendí. Hijo, desde ahí nos fregamos.
Les voy a discernir lo que Dios me habló. Peor. Peor, mi hermano. Porque eso es la libre interpretación. Hermanos, vamos a predicar el Evangelio. Vamos a discernir las Escrituras en base a lo que el Señor nos habla en el catecismo de la iglesia. No le digo que en este momento usted saque el catecismo, párrafo, no, tampoco es que nosotros tenemos que llegar con el catecismo a leerle todos y cada uno de los numerales. Tiene que entender lo siguiente. Usted con el magisterio se va a volver como aquellos que entran a las minas, con un pico a sacar el oro. Cuando usted saca el oro de una mina, ¿cómo sale el oro? Ya una buena joya, una buena cadena. No, eso sale con mucha piedra. Entonces usted tiene que aprender a coger las pepitas de oro del magisterio y usted meterlas al crisol, y usted lo que le va a dar al pueblo de Dios es refinado el oro. ¿Sí? Refinado. No les digo que se pongan a leer todas las encíclicas. Usted sí, no en el grupo. Usted tiene que leer los libros, sí, tiene que leerlos. Tenemos que tener la Biblia del Catecismo, desde luego que sí. Que tenemos que tener diferentes lecturas que nos ha dado el Santo Padre y tanto Benedicto, Juan Pablo II, lo que nos da ahorita Francisco, y sus palabras en nuestras predicaciones, citarlas. A mí, como me ha tocado hablar de la renovación, yo sí cito 5, 6, 7, 8 frases del Papa Francisco, porque es el contingente donde estamos pisando. Entonces, si alguna vez algo no entendemos, el magisterio de la iglesia nos va a dar solidez de nuestra predicación, para que nunca se nos chisporrotee. No, hermanos, les voy a hablar lo que yo entendí. Hermanos, lo que Dios me habló. Hermanos, lo que yo pude entender es esto. Uy, no. A ver, hermanos, les voy a predicar sobre este tema. Fui a consultar en el magisterio, en el catecismo, y esto nos habla del pecado. Punto. Ah, ¿alguien quiere referencia? Tal numeral. Irán a la casa a revisar. Nada más. Entonces usted, ya el hermano ha leído el catecismo. Ven, hermanos, estas palabras dijo el Papa Francisco, las vamos a explicar. Entonces usted toma el magisterio como una herramienta, no como todo. A ver, sáquenlo todos del catecismo y empieza a leer, mi hermano, la gente va a quedarse dormida. Usted da el oro refinado, ¿sí? En polvito. Amén. Entonces, voy terminando, ya esto es del magisterio y pues bueno, más adelante vamos a introducirnos en las aguas del magisterio, porque sí vamos a introducirnos. Muchos hasta van a tener que predicar del magisterio, van a tener que hablar, se les va a mandar a que tal vez consulten alguna encíclica, no tengan miedo, es facilito, es lo más hermoso. Las palabras de los padres, santos papas, es lo más bonito que usted puede encontrar, pero usted tiene que refinar, ¿ya? A ver, para este último momento, cierre sus ojitos. Y solo les voy a leer un texto. Cierre sus ojitos, ciérrelos. Los que estaban dormidos, abren, ¿no es cierto? Y se ríe porque sabe a quién estoy diciendo, ¿verdad? Aquí toda la maravilla veo de aquí. Bueno, cierre los ojitos. Jeremías, en un momento de su vida, exclamó estas palabras: si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Señor, habrá momentos en nuestras vidas, amado Señor, que tal vez estas palabras de Jeremías viviremos. Tal vez con el abate de los tiempos, de los años, del cansancio, de los problemas, hogar o pastorales. Tal vez habrá momentos en los que tengamos persecución o posiblemente también desacuerdos con nuestras autoridades eclesiales, con nuestros párrocos, antitestimonios. Y serán momentos que digamos, no pensaré más en el Señor y no volveré a hablar en su nombre. Pero ahí, en ese preciso momento,
es cuando el Espíritu Santo nos enciende el corazón y nos hace entender. Tu palabra en mi interior se convierte en fuego que devora, que consume hasta mis huesos. Trato de contenerla, pero no puedo, porque esa es tu palabra, Señor. Y si tú me envías a este ministerio, habrá momentos que no quiero hablar. Pero tu palabra es tan fuerte, es un fuego tan hermoso en mi interior, que tu misma palabra será la que me dé la sanidad en mis tribulaciones. Tu palabra mismo será la que me dé el consuelo en mi dolor. Tu palabra mismo será la que me permita salir del agujero y sane mis heridas, porque es un fuego en mi interior. Quiero contenerla, pero no puedo. Y si tú me has llamado, Señor, a la predicación, ya definitivamente no puedo contenerla más. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en este proceso, para que en esta siguiente etapa que venimos de esta formación, que para muchos va a ser dura, y algunos tal vez con los deberes que van a venir dirán, ya no quiero hablar más en su nombre, nos des la fuerza de seguir adelante, la gracia de saber que este fuego que me devora es tu amor, Señor, y un amor que no puedo callar. Gracias, Señor, por estas 4 fuentes que de aquí en adelante van a ser las herramientas en mi vida. Por el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María, nuestra Madre, la vocación de Lourdes, nuestra patrona. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, gloria a Dios.